Señores, hoy hablaremos de algo incómodo pero real y natural. Cuando tu deseo sexual se apaga. Más que un tema sexual, es un tema de vida, de carga social, de tensión acumulada, de un cuerpo que no tiene espacio, de verdades no dichas, de un cuerpo que merece ser atendido. Y el área sexual, mis bellas, es de suma importancia, porque estamos hablando de energía vital. Escúchanos hasta el final, a mi invitada de lujo y a mí, en cualquier plataforma de podcast, o incluso si nos quieres ver, entra a YouTube Podcast y nos encontrarás. No te pierdas este episodio. Vivimos en un mundo que no se detiene, donde la desconexión con nosotros mismos se volvió la norma. Cultivando la vida es una pausa donde el cuerpo, la mente y la naturaleza se encuentran para recordarte cómo volver a ti. Soy Ángel Álvarez y hoy soy tu coach. Hoy me acompaña una gran amiga que conozco desde hace unos cuantos años. Y siempre me dice que sí, y eso se lo agradezco. Amor Antunes, psicóloga y sex coach, autora del libro Sexo con 5, algunas mentiras y verdades sobre el erotismo, creadora del concepto crianza sexualmente consciente y cofundadora de Clitóricas, un espacio de educación y conversación sobre sexualidad y placer. Amor, qué gustazo tenerte en Movimiento es Vida una vez más. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo te mando un abrazo que por esta vez será virtual, pero que nos prometimos va a ser en persona. Sí, señor, en cualquier latitud del mundo. Sí, cómo no. Amor, mira, bueno, yo preparé algunas preguntas porque tengo que ser la persona más sincera del mundo. Soy muy ignorante de todo este tema, tanto por no ser mujer como por no saber lo que tú eres experta, ¿verdad? Entonces, como lo que uno no sabe, uno no lo quiere fingir, sino que uno busca un experto. Por eso yo siempre te busco a ti y te doy gracias públicamente por siempre decirme que sí. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Además, me puedes escuchar, me puedes ver, me puedes leer, que me invites a hablar. Es para mí el privilegio, o sea, que podamos intercambiar opiniones, así sea a través de la pantalla. Sabes que cuando dices que eres ignorante, yo también, cada vez que suceden eventos importantes, desde el punto de vista de mi desarrollo sexual, que sigo desarrollándome como tú, como yo, como todos, hasta el día de nuestra muerte, me doy cuenta que efectivamente muy ignorante me mantengo. Es decir, yo soy, según los libros, especialista en salud sexual y reproductiva desde hace más de 2 décadas. Y eso no me dio ningún marco de referencia útil para atravesar y para vivir procesos importantes, deseados, preciosos, desde el bienestar, desde la tranquilidad, desde cómo me gozo esto más y mejor. Así que ignorantes sexuales somos todos y todas. Esta es la gente que a mí me gusta. Bienvenido todo el mundo. Entren que caben 100, somos todas y todos. ¿Qué tal? La gente que tiene el cuaderno listo para escribir, no lleno. Claro, y de acuerdo, también hay una cosa bien interesante, que es que nos mostraron que había una manera de concebir la sexualidad, una manera de concebir el deseo, la excitación, el orgasmo, y realmente por ahí comienzan a aparecer una cantidad de diversidades preciosas en cuanto a un grupo y al otro, pero luego cada uno de nosotros, y ojo con esto, a lo largo de la vida, vamos a ir experimentando una cantidad de movimientos, o sea, nada, nunca fue una foto, todo es un proceso vivo, y como vivo va, viene, respira, se duerme, recapacita, ¿sabes? Y eso, para bien y para mal, nos deja siempre como, ojalá, buscando información.
queriendo saber más, ¿no? Para comprenderlo mejor. Así que, nada, yo siento que es muy difícil, lo digo con como con mucha sensatez, porque la gente cuando viene sobre todo a revisar algún tema sobre su intimidad o sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, es como, qué vergüenza, cuando realmente todos estamos más o menos igual, todos, desde el profesional más profesional hasta el paciente más paciente. Entonces, en ese sentido, todo el mundo siéntase de verdad formando parte del mismo grupo. Bueno, eso suena súper interesante, amor. Yo preparé algunas preguntas y voy con la primera. Muchas personas se sienten desconectadas sexualmente y asumen que tiene que ver con el estrés. ¿Qué otras causas comunes ves tú detrás de ese no siento, no tengo ganas, no estoy disponible? ¿Y cómo distinguirlas sin sentir culpa? Mira, el verbatim, lo que cuentan las mujeres, la mayoría de ellas cuando vienen a mis espacios es, amor, yo tengo cero interés en el sexo, yo soy cero sexual. Y esta frase es muy poderosa porque en principio lo que siempre les recuerdo es que todos los seres humanos, atención con esto, si yo les voy a dejar algo hoy es esto, todos somos seres sexuales y sexuados desde el momento en que somos concebidos y hasta el momento de nuestra muerte. Upa, oído al tambor, señores. Ojo con esto, desde que somos concebidos y hasta el momento de nuestra muerte. Respirar esta idea es complicada porque nos dijeron, y todavía está vigente, que la cosa de nuestro ser sexual aparece, está permitido, y una cantidad de renglones fastidiosísimos que nada tienen que ver con nuestro diseño, desde tal momento y hasta cierta edad, o a partir de algunos eventos, y aquí estoy hablando más o menos en el terreno femenino, la llegada de la menarquia o primera regla, y hasta el momento de la posmenopausia. Esto es un pedazo, buen pedazo, delicioso, con una cantidad de retos y maravillas, pero gente, antes de la primera regla, hubo un universo sexual y sexuado, seguramente desatendido, seguramente bajo el régimen negligente de todos los sistemas que nos criaron, porque por eso de este tamaño es el problema que tenemos encima, las que nos sentimos desconectadas, y luego de la menopausia hay otra cantidad de circunstancias preciosas, maravillosas, interesantísimas, hasta el día de tu muerte. Entonces esta cosa de soy cero sexual, un momentico, ¿cómo me estás sacando esa cuenta? ¿No? O sea, ¿de dónde viene ese número, no? La verdad, hay dos grandes tragedias, digamos, que he ido como rescatando y tratando de darle sentido académico, terapéutico, y hasta que la emoción no me supere para poder decirlo de manera coherente, y es que nunca nos explicaron qué hacer y cómo hacerlo. Fíjate que ustedes, digo el grupo de los varones, a diferencia de nosotras, son víctimas de otra forma de violencia sexual y de género, específica del género, que es la sobreexposición, la sobredemanda, y los atiborran y los empujan a tener una serie de experiencias y de información disponible que ni les interesaban, ni pidieron y no estaba ni siquiera adecuada a sus necesidades, ¿no? En el caso de nosotros es el silencio, es la censura y es el castigo, si llegáramos a explorar esto, ¿no? Entonces nunca nos dijeron qué hacer y cómo hacerlo, y tenemos más años como humanas vivas, las mujeres, lidiando con un no te toques, no te mires, eso es malo, eso es pecado, cierra las piernas, que no se te note nada, que no se te note el deseo, que no se te note la excitación, que no se te note la menstruación, que no se te note los pezones erectos, que no se te note nada. Ni las emociones. Nada. Entonces, claro, en este universo, como yo siempre le digo a las familias cuando trabajo el tema ahora como crianza sexualmente consciente, porque esto arranca ahí. Los que hemos hecho algún giro en nuestras vidas sabemos que esto supuso un trabajo enorme, generalmente traumático, muy complejo, dimos unos saltos cuánticos, y puede ser algo más progresivo, algo más coherente, algo más, ¿sabes?, compasivo, poco a poco, ¿no?
Entonces hay que atender esta naturaleza sexual y sexuada, que además me va a permitir como desmenuzar esto para que no se me quede como en el aire, ¿no? ¿Qué significa esto? Que somos seres sexuales y sexuadas. Justo iba para allá. Ajá, de que somos concebidos, o sea, en el vientre de tu madre, ¿sabes? Desde ahí y hasta el día de tu muerte, a la edad que sea que te mueras. Esto significa que, primera parada, nuestro diseño es un diseño con órganos sexuales, con funciones sexuales, una cantidad de sistemas interconectados desde el minuto uno. Bueno, de hecho, yo siempre le digo a los papás, somos tan sexuales que nuestra creación tiene que ver con la unión de dos células sexuales a través de un acto explícitamente sexual. Es decir, que coño, sexuales somos. O sea, que eso nos que fuimos, base, pero hasta la base. ajá. Entonces, de ahí, pero además de eso, que digamos es la caja, ¿no? Es lo que nos sostiene, es este cuerpo lleno de formas. Y hablo de anatomía, hablo de fisiología, hablo de una cantidad de sistemas eróticos y no eróticos que forman parte de nuestra salud integral. Pero además de eso, los seres humanos, a diferencia de otros, desarrollamos una cantidad de emociones, de ideas, vivimos a través de esto, de una manera consciente. Esto nos atraviesa. Entonces, esto es importante rescatarlo porque cuando estas mujeres se reconocen con esta crisis, que es importantísimo, lo primero que siempre les rescato es, hay que irnos a la generalidad y luego, poco a poco, como un embudo, vamos entrando en el terreno de lo íntimo y de lo sexualmente explícito y de esta cuenta que yo sé que ellas me están sacando, que es frecuencia sexual o calidad de los orgasmos, o nivel de deseo. Estos son unos indicadores, unos pocos indicadores de un universo mucho más amplio que ni siquiera estamos considerando a la hora de yo preguntarle a ChatGPT, que es ahora lo que está de moda, o preguntarle a algún profesional, mira, yo en el sexo, yo soy cero sexual, ¿no? Tengo que comenzar de alguna manera a comprender que quizás mi desconexión, un sistema que está completamente cableado, perfectamente, o sea, es una cosa además armónica. Tú mejor que yo lo sabes. Sí. Tienes un dolor en el dedo pequeño del pie y esa vaina se siente en todo el sistema. En todo. O sea, no, todo el cuerpo se distorsiona o acompaña el dolor, ¿me explico? Lo mismo pasa con la sexualidad. Entonces, todos esos cables que una vez, cuando estábamos en la versión más pura, que era la parte de gestación, parto, primeros años, estuvo conectado a propósito de este maltrato, no te toques, no te mires, eso es pecado, de eso no se habla, cuidadito, mucho cuidado. Empezamos a cortar estos cables, empezamos a no darle ni siquiera voz ni voto a una cantidad de comentarios que el cuerpo, o de comunicación que el cuerpo me va dando, trastornos menstruales, multiplicidad de síntomas emocionales, quizás vínculos súper satisfactorios, sobre todo, como no gozosos, como no placenteros, incluso decisiones laborales. Es decir, y esto viene dándonos una cantidad de información que simplemente pasamos por alto, creo que no tiene nada que ver con esto, y seguimos de alguna forma, o sea, lo de la desconexión es real, es lo que quiero decir. Claro. Realmente hubo unos cables, y cuando hablo de cables hablo de todo nuestro sistema en términos fisiológicos, que conectaron una vez con genitales, con cerebro, con corazón, en el caso de las mujeres con útero. Yo ahora, y a propósito del trabajo y formación constante al que me permito gozarme cada vez que abro un nuevo grupo de clitóricas, el útero es un órgano tan poderoso en el caso de nosotras, y yo lo rescaté como, le dije a las mujeres, un momentico, o sea, vamos a empezar por aquí. Yo había empezado por clítoris. No, un momentico, ya va. Eso está allá afuera. Vámonos adentro. Y ahí hay una cantidad de información. Está en el centro del cuerpo, que no es poca cosa. Va para arriba, va para abajo, se expande, va para los lados. Habla todos los meses. Y no tenemos ni idea. O sea, la mayoría de mujeres con las cuales trabajo este tema, yo les digo una pregunta y... ¿Tú reconoces, por ejemplo, otras necesidades, otros deseos en tu vida? ¿Tú sabes cuando tienes sed? ¿Tú sabes diferenciar la sed del hambre? Por ejemplo. Porque en el terreno de la pareja, en el terreno de la pareja, eso es cuando yo estoy buscando, quiero tener hijos y me voy y me busco parejas de sexo recreativo.
Qué ¿Qué es interesante. lo que estamos buscando? Estamos buscando sexo recreativo. ¿Para qué te estás ligando con una gente que lo que quiere es convivencia, compromiso, exclusividad? Es decir, vamos con hambre a tomar agua. O sea, estamos con sed buscando comida. O sea, ¿me entiendes? ¡Qué explicación! Me encanta. Pero a lo que voy ahora, esto no somos cuatro bobas que es que no lo entendimos, que es que a nosotras no nos cae la locha. No, esto es histórico, esto es histórico. Esos son siglos de... Y cuando hablo de los sistemas es que me da compasión y rabia, y eso trato de irlo lidiando todos los días de mi vida, porque literalmente son todos los sistemas, el educativo, el familiar y el social, quienes parecieran que están tejidos y entrelazados para mantenernos ignorantes sexuales, en desconexión. Una mujer desconectada de su cuerpo, de su deseo, de satisfacer sus necesidades, desde las más luxury problems hasta las más básicas de sobrevivencia, va a estar siempre demandando en el otro, ¿no? En el otro puede ser la pareja, la familia, el marketing, o sea, dime tú. Entonces yo no le doy, yo me entero que me viene la menstruación porque mi app me cuenta que viene la menstruación. Bueno, es una manera de hacerle tracking al asunto, pero hay otra que es que tu cuerpo te viene dando una cantidad de señales que cómo es que no te enteras de esto, ¿no? Y cómo es que necesitas el pling de la aplicación para saber de esto, ¿no? Y así vamos de alguna forma, lamentablemente, el hola mucho gusto de la mayoría de las mujeres, y esto es dramático, de su ser sexual, viene de la mano de un síntoma ginecológico. O sea, la mayoría de nosotras por primera vez pensó en su cuerpo sexual a raíz de un síntoma, de un problema o de una preocupación, y terminó en una silla de un ginecólogo, y ahí fue donde se enteró que habían unas partes del cuerpo y que se llamaban de una forma, y te lo juro que esa primera cita es complicada. No sería ni siquiera la mejor circunstancia para reconocer esto. Y a partir de allí comienzo a tener relación con mi cuerpo. Es decir, antes de este evento quizás no existía nada de esto y siempre estuvo presente. A partir de este evento ahora es el gran protagonista, pero desde el lado más negativo, que es una angustia, una preocupación, una enfermedad, una dificultad, algo que curar. Y así sigo tejiendo esta relación difícil con mi cuerpo, ¿no? Todo esto se puede trabajar y se puede revertir, pero es un trabajón, porque como tú me planteabas, todas esas áreas están impactadas. Todas. Se impacta todo el ser. Yo en algún momento intenté hacer otro libro, les prometo que tengo la portada, pero no he terminado de escribir nada, pero tengo mi portada preciosa. De las cosas que uno va haciendo. Y se llama Sexo con todo tu ser. Porque a mí lo que me quedó claro es que, o sea, yo decía, este es el título y esta es la portada que quiero. Pero yo... ¡Boom! Y ahí lanzas el micrófono, ¡boom! Y lancé la portada y ya, no he escrito más nunca, ¿no? Pero lo que quiero de alguna manera decir es que esto es un sistema armónico, y en la medida que tienes impactado un área de tu vida, eso va a irradiar el resto de áreas de tu vida. Entonces, yo a estas mujeres que me dicen, tengo cero ganas de sexo, yo soy cero sexual, yo me voy a su vida en general y le hago una pregunta que es muy mala gente de mi parte, pero nos ubica como donde estamos paradas, ¿no? La pregunta es, ¿tu vida te seduce o te espanta? Y ahí está. Si yo tengo una cotidianidad, si yo tengo una agenda desde que me levanto y hasta que me acuesto, que me habla de angustia, de satisfacer a otros, de no tiempo, me tomo un café, me lo tomo frío, como lo que hay disponible, no me importa, fast food, café frío, medio me muevo, bueno, o el workout más rápido, más intenso para el resultado más es lo mismo. O sea, cuando hablamos de deseo, por ejemplo, como la gran variable, es simplemente la vida antes de esa disposición orientada a lo erótico. El deseo es eso. Si yo tengo deseos de vivir, si a mí mi vida me gusta, me entusiasma, por default, no empujado. O sea, es muy sencillo que yo pueda estar más dispuesta a seguir conectando con aspectos gozosos del área íntima. Pero si esto no me gusta,
si esto me trae más conflictos que disfrute, si esto me tiene agotada, drenada, malnutrida, con una postura que no es la adecuada para mis órganos, respirar y mantenerse en la mejor posición posible, va a ser muy difícil y no existe la magia de la bisagra entre este estado cotidiano y un momento orientado al placer, al goce, al disfrute, al abrirme a la experiencia. No, es que no hay coherencia. Eso no es coherente. Entonces, cuéntamelo tú. No, es que es tan interesante porque yo aquí en mi mente, tú me estás hablando de todo esto desde el punto de vista sexual, pero es básicamente lo que yo trabajo desde el punto de vista de sistema nervioso y cuerpo. Entonces, para mí, el empujar siempre te va a llevar, y de hecho el episodio de la semana pasada hablé del burnout, y esto desde el punto de vista, claro, no solo profesional, sino también en tu vida. Y podríamos decirte que entonces la parte sexual es una de las primeras que va a estar sacrificada cuando vas en camino a esos niveles de estrés constante. Cuando tu sistema nervioso cree que siempre hay que estar en una pelea o en una huida porque aquí hay peligro. Y evidentemente, la semana pasada lo dije, el sistema nervioso es tan inteligente que te quiere proteger que empieza a apagar funciones para protegerte. Evidentemente, yo me imagino que una de las primeras es la parte sexual. Y que además no es poca cosa cuando hablamos del terreno de la sexualidad femenina. Por ejemplo, muchas mujeres comienzan a tener una serie de dificultades, o sea, cuando ya reconocen el bajo deseo sexual, como, esto también es interesante decirles algo, cuando hace unos 15 años, sharp, el primer motivo de consulta para las mujeres en cuanto a sexualidad femenina era dificultad para alcanzar los orgasmos y dolor durante las relaciones sexuales. Esto 15 años atrás era los dos primeros lugares, ¿no? Hoy en día, el primer motivo de consulta de la sexualidad femenina es bajo deseo sexual, independientemente de la edad de la mujer. ¿Ok? Esto también es interesante porque es una variable que de alguna manera se mantiene constante en muchos grupos de mujeres, desde las veinteañeras, treintañeras, las 40. Entonces es como que pareciera que no importan las condiciones en las que vive este cuerpo, siempre tiene dificultades para conectar con ese entusiasmo y con esa disposición, que es el deseo, esa disposición a entrar en contacto con ese otro ser humano en el terreno íntimo y sexualmente explícito. He allí el asunto de deseo sexual. Pero lo que quería de alguna manera rescatar con esto es que uno de los primeros también síntomas, o más bien está como muy frecuente ahora mismo, dolor durante la penetración. Fíjate tú cómo el cuerpo se va apagando, no solo funciones, va restando contacto. Qué interesante que una mujer que tenga dificultades para intimar, emocionales, no estoy segura, no sé, no me gusta, por ejemplo, comienza a cursar con dificultades para la lubricación, dificultades para la dilatación de la vagina, dificultades para que todo este organismo que, insisto, por diseño está puesto para, si se estimula de la forma adecuada, avanzar para un contacto satisfactorio, placentero, armónico. Todas estas funciones en la pelvis de la mujer y justamente en la zona genital se van cortando, van desapareciendo, hasta que aparece el reconocimiento, o aquí arriba, la idea de yo no quiero esto no me interesa. Ahora te voy a decir algo más grave, hay muchas que siguen para adelante. Aunque ya el genital dijo yo no quiero participar y el cerebro le dijo efectivamente esto no es de mi interés, ellas van para adelante. Y cuando hacemos esto, como dices tú, empujándonos, porque no hay una sociedad que nos acompañe, nos comprende y nos diga, ven acá, páusalo, lo puedes pausar, con pareja, soltera, joven, con hijos, sin hijos, no importa, venga, pausemos la vida, paramos todo. Y aquí no pasa nadie, ni pasa nada que tú no quieras, vamos a escuchar esto, que es lo que está... Sino, hay que hacerlo, tienes que ir por aquí, y de esta manera, y usa esto otro. De esta manera seguimos perpetuando, por supuesto, otras formas de maltrato
vamos muy lejos de lo que es el autocuidado y agregamos nuevos síntomas que hacen de alguna forma el cuadro mucho más complejo. Entonces, es un asunto, de nuevo, aunque vienen a la consulta de sexología o de sexualidad con un síntoma muy llamativo, que es aparentemente de la esfera de lo sexual, es un trabajo que las invito a rescatar desde cualquier área de tu vida, desde la fisioterapia, desde la psicología, desde la nutrición, en la parte académica. Es decir, dale, transítalo, o sea, comienza a transitarlo por la vía que te genere menos angustia, porque tú dijiste algo importante, la vergüenza, la culpa. Esto hay que comenzar a desmontarlo en cuanto yo me siento de alguna forma participando en un sistema. Esto es una cosa coproducida por todos. Esto no fue que a mí me dio la gana tener bajo deseo sexual. Esto fue coproducida por todas y todos. Yo estoy aquí también, me hago cargo, pero hay toda una cantidad de elementos a mi alrededor que pudieran estar o saboteando mi placer o perpetuando esta condición. Entonces, arranquen, esto no es de la noche a la mañana, arranquen cuando quieran arrancar, y arranquen por el camino que ustedes prefieran arrancar. Si es lo médico, científico, vaya. Si es la parte holística, láncese. Si es la parte de la nutrición, dale cocina rico. Si comienza por una vía que tú sientas que se parece a ti, que tú comprendes un poquito mejor. Si es el ejercicio, vámonos a hacer ejercicio. O sea, que ese primer paso se sienta cómodo, se sienta un camino seguro a recorrer. Porque aquí hay dos variables que vamos a rescatar en todo esto. La desconexión viene a propósito de, como tú lo decías, falta de seguridad y falta de comodidad. Entonces yo tengo que rescatar, en todo mi camino, para sentirme mejor, tengo que estar anclada en los pilares de unos espacios profesionales y recursos que me den seguridad y confianza. Yo quiero aprovechar este momento para decirte a ti que nos estás escuchando. Si no has escuchado los episodios anteriores de esta temporada de Cultivando la Vida, por favor escúchalos, porque todo esto que está hablando Amor hoy, y me parece que es maravilloso, porque además es como un ángel, vas por buen camino. Porque todo esto que estás diciendo, todo lo que vas plasmando, yo lo vengo tocando desde distintos puntos de vista y en distintas áreas, tanto para mujeres como para hombres. Pero esto es algo que nos está afectando a todos, y sí, estamos viviendo en automático, y hoy día lo único que nos da seguridad es la tecnología, y estamos pero fuera de la naturaleza humana. O sea, no puede ser que nosotros confiamos más en un app de que nos diga cómo se está sintiendo nuestro cuerpo, y no estamos sintiendo de verdad y conectándonos con ese cuerpo. Y además tienes que hacerle, digo yo, no sé, aquí estoy hablando yo de más, tienes que hacerle saber a tu entorno qué es lo que te está pasando. Porque, por ejemplo, yo a mis atletas, la mayoría de mis atletas eran niñas, y todas se desarrollaron entrenando conmigo. Claro. Entonces ya llegaba un momento que mismo automático, yo iba y venía una competencia, y yo de repente estaba así y decía, a ti te viene la menstruación para la competencia. Así, pero así, automático, no es que yo llevaba control de nada, porque mi memoria siempre ha sido mala. Pero esa naturaleza de ir llevándolas a ellas y estar todos los días, 6 días a la semana con ellas, me daba ese escuchar y saber cómo venía comportándose su cuerpo. Y entonces esos días yo les decía, tú estás por tener la menstruación, entonces no vas a hacer esto, vas a concentrarte en esto, porque, bueno, tu ciclo, yo les daba la explicación. Entonces, esto es importante. Pienso que, evidentemente, primero es aceptar qué es lo que te está pasando, escuchar tu cuerpo, entenderte, y después comunicarlo para que la gente no diga, se volvió loca. Claro, comunicarlo sobre todo, inclusive a los más cercanos, y lo digo ahora como profesional y dentro de mis espacios, familia, amigos, yo me entiendo mucho mejor con muchos desconocidos sobre los temas de mi interés que con mis propios amigos y familia.
O sea, los primeros que yo digo, pero Dios mío, esta gente es mi familia y mis amigos. O sea, los más íntimos son y que por favor, pero es que tú y yo, ¿cómo? Todavía no hablamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esta anécdota? Que de repente, para poder intervenir en estos espacios y revelar este secreto a voces, porque es como tú lo planteas, es un secreto a voces en nuestros espacios, quizás esta persona necesita primero un acompañamiento, ojo con esto, profesional, privado y confidencial. Porque estas tres categorías te permiten ir a un espacio que sabe un poco más que tú en términos de la ciencia, de los avances y de información actualizada acerca de tu realidad, te permite de alguna forma reflexionar, pensar, poner en perspectiva o ampliar el panorama para revisar este malestar que tú tienes. Y lo más precioso de los espacios profesionales es que como esto es confidencial, tú puedes ir allá y si forma parte de tu cura, decir, es que yo no soporto a esa gente con la que yo vivo, yo voy, lo digo, ese señor o esa señora cierra ese cuaderno y nadie se entera. Y yo me voy más liviana y más ligera. Totalmente. Porque verbalizar es poderoso. Por supuesto. Y de repente lo vuelvo a decir y quizás un profesional te dice, bueno, pero sería interesante que pudieras hacer algo al respecto, ¿no? Porque pareciera esto ser... Pero lo que quiero decir con esto es que muchas personas, claro, a propósito de este caos, tú me estás hablando de sistema nervioso, yo te estoy hablando, energía sexual es energía de vida, es la misma energía. Es la misma, Estamos sí. hablando de un sistema completamente colapsado. Entonces, lo ideal sería que la persona se pudiera ofrecer un rato para como es ordenar, es sincronizar, es que pueda comenzar a vibrar de una manera ordenada en esta orquesta que fue en su momento ordenada, las ideas, las emociones y las sensaciones, que yo pueda transmitir a los otros de una forma coherente, ¿sabes? No para que no me llamen loca, sino porque esto también habla de poder. Esto habla de control sobre la situación. Cuando ya yo te lo expongo, pareja, hijos, hermanos, coworkers, cuando ya yo lo expongo es porque yo estoy en la capacidad de explicar, quiero comunicarlo y tiene un para qué. Esto es importante, no es hablar por hablar y contarle a todo el mundo. Cuando yo levanto la voz y les cuento acerca de mi propiocepción y mi universo interior y todo este movimiento que vengo sintiendo, yo tengo un para qué claro. Quizás es mejorar la relación con otros, quizás es mejorar la convivencia, ajustar entrenamientos, modificar condiciones laborales. Es decir, esto tiene un sentido, ¿ok? Porque esto forma parte de mi vida. Poco o nadie tiene por qué saber de esto, ¿no? En cuanto impacta a los demás, yo los hago partícipes porque me interesa. Porque como tú decías, el asunto vincular. Cuando me planteas esta idea, y lo decíamos ayer en un live a propósito de la menstruación, cuando me planteas esta idea que tu sistema de sobrevivencia dijo, aléjate, sepárate, y tú te separabas, Cristina me decía ayer justamente en el live, en ese momento, a través del contacto con otros, como de diseño original, es gozoso, nos da oxitocina, nos da protección, nos da seguridad, es justamente lo que necesitamos. Pero en esta desregulación aparto, me quito, me escondo, me encuevo. De nuevo, siglos y siglos también de educación en donde nos encuevaron, en donde nos apartaron y en donde no nos dejaban tocar a nadie porque supuestamente hasta la torta no subía en el horno, ¿no? O sea, también estamos cargando con esto, ¿no? Esto está ahí todavía. Entonces, mientras nos hacemos cargo de esto y mientras vamos ordenando esto para luego comunicar, les invito con cualquier profesional que usted consiga que primero sientas en cada interacción que te sientes segura y en confianza. Ese es el camino. Cualquiera sea la técnica, ese es el camino. Y en otro sentido, por favor ubiquen personas profesionales y que les ofrezcan un espacio privado y confidencial. Porque el tema de poder hablar sin ser vista, sin ser juzgada, es importantísimo, sobre todo para la mujer cuando tiene que hablar de algo tan íntimo como su sexualidad. Bueno, eso me deja, pero no, ¿cómo me va a dejar mal? Eso me deja súper emocionado con esta plática. Amor, esta no puede ser la única vez que nosotros vamos a estar juntos. No, seguro que no. Esto es importantísimo porque además hay un tema que te lo voy a decir una vez antes que se me olvide, es la perimenopausia,
que yo pienso que a medida es que yo he sido el que he ido envejeciendo, porque ahora todo mi entorno me habla todos los días de eso. Claro, Pero bueno, claro, ese tema lo tratamos después. claro. A nivel de pareja, ¿qué conversación recomiendas tú? Que sea simple y cercana, que deberían tener la mujer con su pareja, sea hombre, mujer o quien sea, para abrir ese tema y hablar de por qué ella siente que está desconectada, sin que la otra persona lo tome como rechazo, que no se lo tome personal, ¿verdad? Este, ¿Cómo se sostiene en una conversación así un límite amoroso? Me encanta que tú mismo me traes la misma preocupación que me traen ellas. Yo quiero que el otro se sienta involucrado en la conversación. Yo quiero que el otro se sienta responsable. Es decir, esto no es malo. Si yo, imaginemos que estamos juntos llevando un negocio. Si yo llevo conversaciones en las cuales todos, o sea, nos reconocemos todos como responsables del negocio y venimos tomando una serie de decisiones o actuando de una manera específica que ha traído una serie de consecuencias malas para el negocio, el que levante la voz y plantee esto no tendría por qué ser tan grave y tampoco debería ser tragedia para el otro que se siente súper hiper afectado. Si aquí hablamos desde la corresponsabilidad, esto es lo primero que digo porque aquí sí me pongo como un poco enfática. Si vamos a hablar, vamos a hablar. Y esto pasa porque entonces las pongo a leerse primero un libro de mi querida Mariela Michelena que se llama Mujeres Malqueridas, y sobre todo las que están en relaciones heterosexuales, una de las tantas preguntas que nos hace Mariela es: ¿usted está con un bebé, o sea, con un hombre en pañales, o sea, bigote y pañal? O sea, no, o sea, somos adultos, y por adultos quiero decir capaces de sostener conversaciones difíciles. Ojo con esto, porque de repente yo, la primera, tengo dificultades para atravesar conversaciones difíciles, o mi pareja tiene dificultades para alcanzar conversaciones difíciles. Entonces yo creo que el problema es que hablemos de sexo o de nuestra intimidad. No, el problema es que no se puede hablar de nada, incluida la intimidad. Claro. Ahí es cuando tú comienzas a estirar este chicle y te das cuenta que es que el problema no está en la cama, el problema está en la cocina, en la cama, en la lavadora, en el patio, ¿sabes? En la paseadita del perro y en el desayuno. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces, pero nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Porque queremos vivir todos bien. O sea, porque estamos de alguna manera alineados. ¿En qué estamos alineados? Y ahí empezamos a trabajar en pareja, ¿no? O sea, ¿en qué estamos alineados? En estar bien, en pasarla... No lo sé, cada pareja tiene su manera de alinearse y eso es precioso. Por ejemplo, para algunos es la estabilidad económica, para otra vez no sé qué, cada quien, o sea, en qué estamos alineados. Y en función de esos no negociables, yo comienzo a traer este tema que es importante. Y generalmente cuando la gente trae una conversación es porque quiere resolverla, es porque quiere atenderla, así sea de la peor manera posible que lo comunique. Cuando hay la intención de comunicar al otro y de llamar la atención del otro para tratar un tema, tiene que ver, vamos a hacer algo con esto. Más que, ¿sabes? Culpar, restar, etcétera, ¿no? Entonces, que el otro se afecte, que el otro o la otra entienda, que sea empático, que me ayude, que me deje. A propósito de esto que yo le estoy contando, gente, no tenemos garantía del resultado de la conversación. Nadie puede garantizarte el resultado de la conversación. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque entonces deja el loop en automático de estar armando un monólogo. Usted no va a montarse en ninguna tarima. Usted no va a dar un speech. Usted va a conversar. Y conversar es hola. Y tú me dices hola. Y yo te digo, ¿cómo estás? Y yo espero que tú respondas. Y yo respondo y eso es conversar. Construir juntos el rato. Entonces, antes de esa conversación, por ejemplo, y cada profesional tiene su alternativa, ¿no? A mí, cuando me vienen a trabajar en pareja, ellos pueden llegar juntos y yo siempre les ofrezco a ellos la alternativa de hablar algunas sesiones en individual con cada uno
y luego volver a coincidir en pareja cuando cada uno tiene más o menos alineado qué quiero, cómo lo quiero y para dónde voy. Esa es mi perspectiva, no es la perspectiva, es la mía. Habrá otra gente que actúa de otra manera, buenísimo, como usted se sienta cómodo hacerlo. Pero hay que hablar. Lo que quiero decir con esto es que hay que hablar y que nos tenemos que reconocer como unos adultos que merecemos, ¿sí?, una vida sexual en bienestar, placentera y responsable. Es decir, yo me hago cargo y yo la paso bien y esto nos va a dar más salud que enfermedad. Ese es el básico, ¿sabes? Y quiero retomar algo que dijiste anteriormente que me pareció hermoso. Cuando tú buscas una pareja, no la buscas simplemente para recrearte. Buscas a una persona que va viendo en la misma dirección en que tú estás viendo. Entonces, si aparentemente tú tienes a esa persona a tu lado con la que decidiste tener, pues, no sé, una relación, una situación sexual o una vida, se supone que esa persona tiene que tener, pues, 4 dedos de frente para ser tan maduro como tú, para hablar de un tema que es importantísimo. Es como hablar de las finanzas de la familia, es como hablar de, no sé, si vamos a los niños, ¿a qué colegio vamos a llevar los niños? ¿Con quién se van a mezclar esos niños? Etcétera. Pero es que tú lo que me estás lanzando es puro tema tabú. Para que sepas, todos esos temas que tú me estás lanzando son vitales, son transversales en los hogares y son tema tabú. Así vamos. Y es loquísimo. O sea, imagínate, ponte tú a pensar en una díada, en una alianza que pretendemos que sea, y esto viene de los mitos del amor romántico, pretendemos que sea hasta que la muerte nos separe, para toda la vida, como sinónimo de éxito, y son vínculos que la mayoría de ellos, seamos honestos, nunca han conversado sensatamente, y por sensato quiero decir, realmente cuéntame qué opinas tú, y yo te cuento realmente qué opino yo acerca de estos pilares de la convivencia: finanzas, sexo, hijos, no hijos, crianza, colegios. Es decir, son temazos y temazos a los cuales nos vamos descubriendo como ya veremos. Entonces, de nuevo, ¿qué tenemos de alternativa todo el tiempo? De hecho, es más, te voy a dar como el ejercicio más cute, más, ¿sabes? Primera parada, o sea, una cosa así bella, preciosa. Esto no nos lleva a la conversación. Además, como siempre le digo a la gente, no es una conversación. Ojalá sean millones de conversaciones. Exacto. Ustedes hablen todo el tiempo, cuando quieran, de lo que quieran. Hoy hablamos de este cuadrito, mañana hablamos de esta posición sexual, mañana hablamos de esta meta reproductiva, mañana hablamos de esta enfermedad. Es decir, que sean muchas conversaciones, ¿no? Porque entonces vienen y se preparan años de terapia para la conversación. No va a ser una, ojalá sean muchas, ¿no? Pero el ejercicio, digamos, como más de la época cuando yo escribía tipo Cosmopolitan, pues, cuando ese era mi approach. Yo le digo a la gente, pero es que es verdad también, ¿no? Es decir, hay unas ocasiones preciosas, orgánicas en la pareja, que nos permiten actualizar el vínculo. Por ejemplo, los aniversarios. ¿Por qué nosotros, si preparamos regalos, si preparamos salidas, si preparamos una serie, o sea, como hacer de esta ocasión una ocasión especial, allí tenemos la oportunidad de preguntarle al otro y de hacerme a mí la pregunta, y esta pregunta es bonita porque no va de pelea, va de conocerte. ¿Cómo quieres que te quieran? Hoy. No es que hace 12 años, cuando éramos novios, cuando vivíamos en no sé dónde, cuando no teníamos hijos, eso es una realidad que acompaña el vínculo, pero eso no es el vínculo de hoy. Claro, o sea, tiene que haber una evolución, una madurez, así mismo como nosotros vamos creciendo y madurando, la relación tiene que ir madurando, pues. Yo le digo a la gente, les encanta poner en Instagram, somos seres en constante evolución, like, repost. Pero ahora, ¿cómo se come eso? Ahora vive con eso. Ahora vive con la idea de que tú y la persona con la cual tú quieres comprometerte y que sea un éxito de vínculo hasta que la muerte los separe, que son 2 seres en constante evolución. ¿Cómo te enteras de su evolución? ¿Cómo le comunicas tu evolución? Es esto, es estar haciendo estatus
Porque como lo dijiste hace rato, porque crecemos, porque envejecemos, porque maduramos, porque cambiamos de opinión, porque si hablamos del terreno erótico y sexualmente explícito, mi cuerpo a lo largo de su vida va a tener unas capacidades, va a tener unas posibilidades y va a irse transformando y va a tener que necesitar una serie de ajustes. Y si los damos por alto, o si creemos que no, volvamos a lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, de novios, en aquellas escapadas románticas, eso no es real, ni bueno ni malo, pero es que eso no es real, eso no tiene nada que ver con esa dinámica, con esa familia, con ese cuarto, ¿me explico? Por ponerte un ejemplo, a todas las familias, sobre todo cuando tienen a la persona gestante en el vínculo. Hay una experiencia que no lo vi, hasta que lo atravesé, el momento del embarazo te obliga a cambiar ángulos de penetración, ajustar la posición del cuerpo, pero tú te puedes hacer loco y puedes seguir penetrando, ¿sabes? Y nos hacemos los locos como que si aquí no hay un universo vivo entre tú y yo. O a propósito de esto es el entrenamiento, gente, a lo que viene luego de este suceso. Y hablo en términos fisiológicos, emocionales, vinculares, sexuales, orgásmicos. Entonces, si nos involucramos en movernos, en acomodarnos, en reconocer los cambios en el cuerpo, en el mío, en el tuyo, que se impacta por la presencia de este, si hablamos de esto, si nos acomodamos en relación con esto, créeme que lo que viene a continuación, luego de la llegada de los hijos, es mucho más adulto, es mucho más maduro, es mucho más consciente que el automático de llegar a los hijos y aquí se jodió esto. Bueno, generalmente esto pasa cuando la gente primero ya venía dando traspiés desde antes de los embarazos o quisieron pasar como en automático y muy superficial, de aquí no está pasando nada, semejante transformación que trae a las vidas y al vínculo el proceso de embarazo, parto y posparto, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos cambiando. Estas conversaciones no tienen que ser sinónimo de tragedia, de guerra, de conflicto, de divorcio inminente. Esto tiene, o más bien la invitación es a que la miren desde la perspectiva de vamos a actualizar esto. Hablamos de la tecnología. Estos bichos en algún momento actualiza el software. Y uno, ay, más tarde, mañana, en la noche. Bueno, así uno anda con la conversación. Bueno, actualízalo. Hasta que el teléfono te dice, o lo actualiza, o aquí no va a mandar más WhatsApp, se acabó. Y tú, ay, déjame actualizar el software. Es lo mismo. Nosotros necesitamos actualizar el software de la relación, el vínculo. Y esa pregunta es bonita. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Qué necesitas hoy? ¿Por dónde es? ¿A qué hora es? La gente dice, yo soy cero sexual y ¿a qué hora realmente tienes hoy para tener encuentros sexuales? ¿En qué espacio? ¿Tienes o no tienes un espacio que te guste a ti? Que tu cuerpo se sienta cómodo, que se abra. Me estás hablando algo así como que si yo digo, bueno, hoy tengo ganas de desayunar en el baño. Tú no desayunas en el baño, tú desayunas en la cocina o en el comedor. Por ejemplo. O en la cama. Pero hay lugares donde no tienes espacio para. Por ejemplo, y entonces si yo sigo nada más rumiando el tema de que en esta casa no se hace nada, que en esta casa no, que a mí nunca me entran las ganas, pero no me pongo en el detalle de que de repente realmente ni tiempo que me agrade y me invite y me excite, ni el espacio que me seduzca, es que verdad no tenemos ni tiempo ni espacio, o el que tengo no me gusta. Ojo con esto, que también es válido, porque somos seres en constante evolución. Claro, y hay otra parte también, amor, porque en esa conversación la persona, a ver, si estamos hablando aquí específicamente de la mujer que nos está escuchando ahorita, si tú vas a iniciar esa conversación, tienes que estar dispuesta a escuchar también, porque no todo es que tú eres la víctima y la otra persona es el victimario. No, aquí no hay tarimas, aquí no hay monólogos, aquí hay conversaciones, aquí hay diálogos, aquí hay ojo, también es importante, muchas veces llegan a la consulta alguno de los dos, o alguna de las dos, o alguno de los dos, y con una realidad y con una cronología y como con un histórico, y la otra persona no está pero ni enterada. Ni se enteró. Y no podemos llevar este file y presentarlo en un brief de 5 minutos, 20 años juntos.
Entonces, de nuevo, postergar conversaciones, postergar pausas reflexivas, dejar para luego, para la ocasión especial, para no sé cuándo, la primera conversación de estatus, de cómo estoy, cómo me siento, no hace más que acumular dificultades. O sea, es poco útil, ¿no? Entiendo el beneficio en términos emocionales, porque es como la curita, ¿no? O sea, pero ni siquiera te está resolviendo realmente tu angustia y tu malestar y tu disconfort, ¿no? Entonces, nada, la invitación es a eso, a que en cuanto puedan y sientan esta desconexión, puedan hacerse cargo poco a poco, primero en individual, y luego comenzar a tocar las puertas de todas aquellas personas que sienten que tienen que ver con esto y que pudieran también aportar a la solución. Amor, para terminar, en el podcast yo siempre trato de hacer una parte práctica, porque a mí me encanta que la gente se vaya con algo, una tarea para la casa. Y bueno, evidentemente, como te comenté, yo estoy trabajando mucho con lo que es autorregulación, que me parece que es lo más importante en este momento de que vivimos pues tan saturados de tanta información y de tanta tecnología, tanta desconexión con nuestro cuerpo y tanta conexión con lo que no está presente. ¿Qué ritual, qué check-in, qué preguntas le recomiendas tú a una persona que se haga, o sea, como una autoevaluación? Ya hemos hablado de escuchar al cuerpo, hemos hablado de cómo sería esta conversación con la pareja, pero el primer paso, ese primer paso, ¿qué debería hacer esa persona? Si es, no sé, un ritual, una respiración, ¿qué? ¿Qué le recomiendas tú a esta mujer que nos está escuchando hoy que sea ese primer paso para ella comenzar a desarrollar este tema que es tan importante? Yo hablo de rituales de transición. Generalmente los utilizo para conectar con lo erótico, o sea, como para ir como despertando el interés sobre lo sexualmente afectivo, lo erótico, lo íntimo. Pero ahora que estábamos hablando de esta conversación, igual sirve, es decir, son estos momentos, ¿qué significan para mí estos rituales de transición? Son momentos que generamos conscientemente a lo largo del día. En esta oportunidad, para esta conversación que estamos teniendo, la invitación es a la pausa, a bajarle el ruido externo. Y por supuesto que estos espacios no es tipo la esquina esta de los niñitos de tiempo fuera, no es un tiempo fuera, es más bien, o sea, es generar como apagar el exterior, pero que sea gozoso, que sea placentero. Estos rituales de transición pueden ser comenzar a lo largo del día a probar y a sentir y experimentar diferentes formas de placer. Por ejemplo, si yo me levanto en la mañana y arranco mi día, si yo a esa hora pudiera incluir algo, mira, es algo tan sutil como que, por ejemplo, sí tomo café, check, no, pero es que sabes que me compré un café que es el italiano, que a mí me gusta como huele y que cuando yo lo abro ya digo, es que me voy a tomar ¿sabes? Uh-huh. Ahí le estoy agregando un extra, es decir, no es café, despiértame, vamos, arranca, dale, hay que pagar los biles, no, es que sí, va para allá porque el efecto que estoy buscando es ese, pero yo me lo disfruto, es para mí, o sea, más allá de la necesidad o el hábito, malo o bueno, yo me estoy dando un gusto y por ahí vamos captando, por ejemplo, el del gusto y el olfato, ¿no? Que es como, digamos, de los socialmente aceptados. Ok, perfecto. Pero sí, a lo largo del día me puedo comenzar a conectar con otras formas de placer. Esto le invito siempre a las mujeres sobre todo, porque tenemos que romper la asociación de que placer es sinónimo de placer sexual, y esto es sinónimo de relación sexual, y esto es sinónimo de coito, o esto es sinónimo de genitalización. Esa no es la única alternativa que tenemos para el placer. El placer sexual es una forma de placer. Pero todo nuestro cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas susceptibles al placer, siempre y cuando sean estimulados de la manera que les gusta. Y esto es tan variado como la cantidad de gente en el mundo. Tal cual. Entonces, de repente, yo me tengo que bañar, ok, pero a esa hora meto una temperatura en el agua
agrego una cosa que cuando toque mi piel yo sé que yo la quiero porque me nutre, porque me hidrata, porque es suave al tacto, esto me invita a tocarme, no es solo lavar por lavar, no es higiene, es cuidado, y ahí vuelvo a conectar con un cuerpo que merece ser cuidado, que merece ser tocado. Y mi cuerpo dice, epa, a mí me gustó esto, o sea, hola, no me había, hola, y está enjabonada, yo quiero más enjabonada, y esto es el cuerpo humano, nuestro diseño. Vamos a repetir aquello que nos gusta. Claro. Entonces así vamos interviniendo poco a poco, de repente en términos muy femeninos, esto puede ser, te quitaste los zapatos y caminaste descalza en tu casa, qué alivio, te quitaste el sostén y dijiste, venga a mí la frescura y venga a mí el roce de una tela que no sea una cosa contenida, apretada, push up, no sé. Ya veremos por dónde. Pero este tipo de espacios nos permiten primero conectar una cosa poderosísima que dejamos de sentir, si fue que en algún momento lo sentiste, que es que el placer y tu placer depende de ti. La primera que se tiene que garantizar el placer en tu vida eres tú. El otro es un compañero o la otra es una compañera. Y en la medida que tú te puedas gestionar esto, estás en plena capacidad y con mayor creatividad erótica para llevar algo de esto y sumar al terreno de la intimidad. Es un poco esto, ¿no? Como yo me voy empoderando, yo voy entendiendo que yo sí puedo, que a mí también se me ocurren buenas ideas, que yo también puedo relajar mi cuerpo, que yo también puedo hacerme cargo de mi cortisol, ¿cómo no? Y cuando yo me empiezo a hacer cargo de mi cortisol y cuando empiezo a sumarle la oxitocina a mi vida, yo soy más atenta entonces a todo lo que está a mi alrededor. Y cuando yo veo que viene alguien con una interacción que más bien me pone el sistema nervioso en alerta, yo digo, ay no, qué fastidio esto, qué agotador. No, yo quería era que me sumara, yo quería salir de radiante de aquí, yo quería salir, ¿sabes? Y ahí uno sin tanta batalla comienza a entender qué cosas nutren, qué cosas desgastan, qué cosas recargan la energía sexual. ¿Te parece factible? Amo y me encanta. ¿Qué tan importante es la respiración en temas sexuales? Estamos cableados para que todo nuestro cuerpo se mueva a través de la oxigenación. Fluye aire, fluyen líquidos, fluyen fluidos. En términos genitales, por ejemplo, y en el caso de las mujeres, por ejemplo, sabemos aquella que lo haya vivido, si no te invito a vivirlo, amiga, lo que significa, por ejemplo, literalmente tener la posibilidad de abrir las piernas. Se siente que el genital respira. Esto por un lado. Esto porque el paso literalmente del aire permite no solamente refrescar la zona, que está bien, generalmente vivimos como bien colapsada, y esto estoy hablando del cotidiano. En el momento del acto sexual y todas las fases de la respuesta sexual, implican como una serie de transformaciones muy bruscas cuando arranca el momento de la excitación y hasta el momento del orgasmo, digamos, o la fase de resolución. Hablamos siempre como una serie de señales, tanto de la respiración como de la agitación del corazón, es decir, hay como unos aumentos, unos latidos, unos espasmos. Habla como de una cosa que viene como así, ¿no? Como un pulso que se acelera eventualmente. La mayoría de mujeres, sobre todo las que no están cómodas con estas sensaciones, ojo con esto, porque nos contaron por allí que la historia del orgasmo iba por otro lado y no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo y me paro y me voy y me angustio. En cuanto me dedico a respirar y me concentro en la respiración, no me gusta la palabra concentrarme porque concentración habla de un proceso cognitivo y las mujeres tenemos en la sexualidad la cabeza a mil. Entonces, si yo me ubico en la respiración, literalmente voy a hacer fluir mi energía sexual y mi atención a otra zona de mi cuerpo, que no solamente me va a poner en el trabajo práctico y concreto de aquella que lo necesite de anclarse en otra cosa, ¿sí? Cuando el genital me está gritando cosas que no comprendo, yo me anclo en lo que reconozco que puede ser la respiración. Eso, por un lado, a nivel de conciencia nos va a ayudar a estar presentes en el momento de la relación sexual, pero también desde el punto de vista de la oxigenación y la vasodilatación de todo piso pélvico, tendría que, por diseño, aumentar las sensaciones e inclusive llevarnos a picos de orgasmo o a sensaciones orgásmicas y de mayor placer.
porque además en la medida que todo este sistema es como un pulpo, hay una autora preciosa que se llama Casilda Rodríguez, que habla del útero y que habla de todo nuestro sistema. Otra gran vocera preciosa es Adriana Ordóñez, y habla de que nuestro pelvis, nuestro piso pélvico y todos los órganos sexuales son más bien como un pulpo. Y es el movimiento que queremos, y este movimiento lo podemos ir practicando a través de la respiración, que es una cosa que podemos ver además como concretamente. Recordemos que el universo sexual femenino es como hacia adentro, y en esa medida un misterio, ¿sí? Entonces, una de las maneras que tenemos, digamos, como para conectar con esta expansión es a través de los pulmones, y ya luego, por default, este ejercicio va a generar una mejor oxigenación, y en el caso de la pelvis, justamente, seguramente relaja canal de la vagina, relaja los labios en la vulva, aumenta las sensaciones de clítoris. No es más que beneficio. Y es un ejercicio como súper concreto y no sexual. Que para muchas mujeres, y que además es gratis, lo tenemos con nosotros. Y además supuestamente sabemos todos respirar. Además. Señores, a respirar para tener mejor sexo. Amor, no, o sea, no tengo palabras, estoy emocionadísimo. Nos quedamos sin palabras. No, yo estoy emocionadísimo, así como que quiero hacer muchas más cosas. Muy bien. Pero bueno, por ahora, déjanos tus últimas palabras para esta mujer hermosa que nos está escuchando. ¡Ay, qué belleza! Miren, mujeres, hay un camino precioso. Yo no te lo puedo vender más, y digo vender porque ya yo no te puedo explicar más los beneficios. Tú tienes que vivirlo. Yo quiero que tú te regales la oportunidad de la manera que tú quieras. Vamos a comenzar de a poquito, vamos a comenzar con tu estilo, si lo tuyo es audiolibro, si lo tuyo es la lectura, si lo tuyo son los grupos, si lo tuyo son los retiros, si lo tuyo es la terapia. Busca eso que se parezca a ti, conecta con ese vocero o con esa vocera que hable y que tú digas, me gusta su estilo, me gusta lo que dice, me gusta lo que cuentas. Y lo que sí te voy a agradecer, mi querida mujer, es que te vayas más allá de la ciencia. Para mí fue un despertar sexual, si yo puedo hablar de despertar sexual en términos personales y profesionales, todo el camino y toda la lectura de nuestro cuerpo que ofrecen otras ramas distintas a la psicología, a la ginecología y a la sexología. Estoy hablando de unas mujeres preciosas en este mundo, disponibles desde siempre, como las dulas, como las parteras, como las educadoras menstruales, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras madres. Una gente que viene transitando una cantidad de historias reales. No hablan de estadísticas, hablan de humanidad. Y tienen una mirada de la sexualidad humana desde el bienestar, desde la salud, desde lo bueno, lo bonito y lo gozoso. Ojo que ese camino es precioso, está disponible hoy más que nunca, y siento que de verdad cualquiera de nosotras en cualquier momento de su vida merece algún tipo de información en este sentido. Estamos disponibles, estamos allí. A mí me tienes por Amor Antunes Oficial en Instagram, el grupo de Clitóricas, que me parece un ejercicio precioso, junto a otras 2 psicólogas con las que trabajamos este y otros temas, pero somos unas de tantas. Haz algo al respecto, podemos hacerlo, y definitivamente el caminito es largo, así que arráncalo cuando tú quieras. Cuando tú quieras, aquí estamos todas y todos para ti, incluido Ángel. Lo estoy metiendo a él en el saco porque él también es un aliado de todo eso. Totalmente. Gracias infinitas, de verdad. Es la primera de muchas, sobre todo en esta nueva etapa mía y de Movimiento es Vida, porque vuelvo a lo mismo. O sea, hay temas que de verdad yo no los domino y no los voy a dominar nunca. O sea, desde la teoría, pero no desde el vivir. Fíjate que cuando nosotros nos conocimos, tú no eras madre y ahora hablas desde un punto de vista totalmente diferente, evolucionado, porque eres madre. Entonces esa es una experiencia y que me parece que es valiosa y que quisiera yo de verdad rescatarla para mi comunidad de Movimiento es Vida. O sea, a la orden. Feliz, agradecido de que hayas aceptado esta invitación, y por ahí se me acaba de ocurrir otra invitación que te voy a hacer. Te la voy a hacer en otro momento, pero te la voy a hacer. Buenísimo, encantadísima. Gracias de verdad por el espacio, por la conversación y por llevar este tema
que no es garantía, o sea, no está, pareciera que está como muy disponible, pero realmente no es tanta. Seguimos todavía en un mundo muy censurado sobre el tema de la sexualidad, sobre todo la sexualidad femenina. Agradezco enorme la invitación, la conversa y el volver a conectarnos tú y yo, además de todo esto sobre lo profesional a nivel personal. Un besito. Sobre todo eso. Bye, cuídense mucho. Bueno, señores, si te llevas una sola cosa de hoy, que sea esta, por favor. Tu cuerpo te está contando una historia y es importante que lo escuche antes de que te grite y que sea más difícil de manejar la situación sexual. Amor nos ayudó a nombrar lo que apaga el deseo, lo que nos confunde y cómo hablarlo en pareja sin romper el vínculo. Lo más importante es que busques ese espacio, ese momento y esa verdad en ese lugar seguro donde puedas fluir y ser tú. Porque lo que más deseo de corazón es que seas feliz, te sientas realizada y plena. Y una vez más, pregúntate, ¿cómo quieres que te quieran? Si esta conversación despertó curiosidad para explorar más, guárdala y vuelve a ella. Y, por favor, compártela con alguien que esté viviendo en silencio. Te dejo los contactos de Amor en la descripción de este episodio y si quieres profundizar con nosotros desde Movimiento es Vida, entra a www.movimientoesvida.com para que vuelvas a ti y conectes con esa pausa que desencadenará todo el movimiento que necesita tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por compartir esta pausa conmigo. Recuerda, no necesitas cambiar el mundo para volver a ti. Solo necesitas regalarte una pausa. Soy Ángel Álvarez y esto fue Cultivando la Vida.